¡Excelente! Gracias, don Julio. Siempre una de más, señora Alexis Sánchez. ¿Pero por qué? Es que usted no interrumpe nunca. A lo David Pizarro, señor, siempre una de más. Nunca señor. nos entiende, don Julio. Pero siempre la invocamos adentro. Porque lo importante, Julio, es que con esta canción estamos festejando que un día como hoy, del año 1981, nació MTV. La cadena televisiva de los videos musicales. Y pensar que el primer video musical acá en Chile, ¿cierto, Julio? Tú sabes cuál es, ¿no? No, señor. ¿No? No, señor. El de Carlos Caselli. No. En el estadio, ¿sí? ¿El del gol? El de Cuando ese está que en es el travesaño. En la mañana, que esté en el ¿Sí? estadio. Ni me sé la canción, ¿ah? Pero es bonito recordar. Uno de los primeros videoclips, ¿te acuerdas que también vino un artista para acá que hicieron un videoclip acá? ¿Te acordás? Uno que estaba más embalsamado que no sé qué. ¿No se acuerda? En fin, uno que cantaba del vino, el vino griego, que no sé cuánto. ¿Ah? En fin. Lo más importante, don Julio, era que, recordando estos grandes invitados que hemos ¿Usted tenido está en acá buenas en Ley. condiciones? ¿Ah? ¿Usted está en buenas condiciones, señor? Sí, por supuesto. ¿Qué nos quiere decir, pues, señor? Lo que les quiero decir, don Julio, es que la televisión, así como nos ha revolucionado la vida, también nos embarra la vida. Porque hay parejas que ya lo único que hacen es comunicarse a través de la tele. No me diga, señor. Sí, pues el otro día estaban compadres ahí hablando y con la señora, oye, María, ¿qué pasa? ¿Por qué estáis todo el rato mirando este programa de cocina si no sabéis ni cocinar? Pues vos veis porno todo el día y yo no te digo nada. Adelante, Yulai. Ay, Dios mío. Por suerte, tenemos tremendo primer bloque acá en Sígame los Buenos. Una sección que se ha tomado la pantalla y que se ha transformado en la favorita de muchas personas. Llegó la hora, llegó el momento de nuestros cinco locos. Sergio Chilin y Mauricio Valenzuela. De todos los temas de la locura, la tuya, la mía, adelante, Yulai. Bueno, yo cuando apareció este video, lo primero que dije, este es tema para los psicolocos. O sea, este jefe, ¿no es cierto?, de cocina, jefe de local, que se da cuenta que algunas personas de su cocina se comen una torta. Una torta. Una torta, un pedazo de torta, digamos. Y explota en cólera y lo empieza a maltratar, pero a la vez también trasunta una lengua, una forma de un estilo de vida, un estilo de organización que él quiere tener, porque los trata de desleales, ¿no es cierto? Habla de los vale colación, habla de una serie de situaciones que pasan ahí. Yo no sé si vamos a mostrar un poquito, para ya alargarnos, a conversar de este personaje, el Tyson, y de parece una suerte de cultura organizacional que tiene la empresa, ¿no es cierto?, que hay un segmento, un sector de supervisores que tienen un lenguaje, un modo, un trato sobre los demás bastante despectivo, Sergio. Mira, lamentablemente esto es más común de lo que uno cree. Y uno tiene que entender que en estas organizaciones están las cúpulas, y muchas veces cuando uno le ha tocado asesorar, las cúpulas muchas veces no tienen idea de lo que está pasando. No lo estoy disculpando con esto. Pero sucede que hay un problema de comunicación. Entonces, muchas veces hay una serie de mandos que empiezan a explotar a las personas que están más abajo en la pirámide, que son muy violentos a veces, que no tienen estrategias de liderazgo. Entonces ellos creen que esa es la manera de liderar y lamentablemente nadie se informa. Entonces por eso se inventó un concepto que se llaman evaluaciones 360, ¿la has escuchado? Que es que la gente de abajo, del mismo nivel y de arriba tenga que estar mirando a una persona para decir si es buen jefe o no. Pero lamentablemente eso está en el papel. En la práctica hay muchas personas que ejercen el control, ejercen rasgos más psicopáticos, ejercen violencia. Pero Sergio, Mauro, ¿cómo ven esto ustedes? A ver, ¿cómo lo ven ustedes?
parte del segmento. Parte de lo que se puede mostrar, porque es mucho más extenso el lenguaje, Mauricio. Además, más allá de lo que se dice, del fondo, la forma. Mira, esto tiene que ver, más allá de lo puntual de esto, que concuerdo con Sergio, que esto se da mucho más de lo que uno quisiera. No solamente en la empresa, en la familia. Es el jefe el que tiene el poder con el concepto antiguo de los años 60, de la época de mi abuelo y todo, que era el capataz. El capataz era extraído del mismo grupo de campesinos, en este caso que se usaba mucho en el campo, pero era el que hablaba más fuerte, el que gritaba más, el que golpeaba más la mesa y era el más choro. Entonces, ese se le asignaba el rol de capataz, que era el hombre de confianza del patrón, y todo eso ha ido mutando significativamente. Después de este capataz se pasó a los jefes, que gritaba un poquito menos, golpeaba un poquito menos la mesa, pero era la prolongación de este capataz. Hoy día todo eso está obsoleto. Hoy día lo que buscan las empresas modernas, inteligentes, son líderes, que es un gran tema. El líder es un motivador, cuida el lenguaje, cuida el acercamiento, trata de empatizar con el otro. Es otro concepto muy distinto a ese. Esto pertenece todavía a una cierta normalidad. Pero porque lo que se persigue, ¿dónde creo yo que está el cambio? Es que se persigue a través del líder que haya respeto. Por supuesto. Y a través del capataz o a través de este supervisor, el miedo. Porque ¿qué es lo que él está traspasándole a los demás, ¿no es cierto? Una serie de medidas que va a tomar la empresa con un lenguaje bastante fuerte, pero para que ellos tengan miedo, ¿no? Sin duda. Para que ellos funcionen por el miedo, para que no se vuelvan a comer una torta, para que no se les ocurra llevarse algo, ¿no es cierto? O sea, uno tiende a pensar que desde ahí, desde ese lugar es la comunicación, ¿o no? Sí, de hecho, si te fijas en el video, hay algunas cosas que son bien interesantes del lenguaje para lenguaje, el lenguaje no verbal. Como llega él, se pone así, empieza así, prácticamente es como un marine, ¿me entiendes? Del ejército norteamericano, parece un Tyson, ¿me entiendes? Acuérdense que Tyson era un gran boxeador, entonces va con esa postura corporal de que prácticamente te va a echar chetear. Y yo estoy ocupando tu territorio y tú eres un estúpido y vas así. Dos cosas. Primero, eso nos habla que probablemente pasaba antes. Es muy probable. ¿Por qué? Porque también se nota de que las personas de cierta manera no protestan. Eso es lo que llama la atención. Lograron grabar, pero no hay protesta. Entonces ya de alguna manera había una especie de ritual al respecto. ¿Cuántas veces habrá pasado? Y también lo segundo que me llama la atención, que si bien las políticas de las empresas nunca son así, quizás tácitamente se hace vista gorda. Porque ¿cómo una persona, un jefe del jefe no se va a haber dado cuenta de estas actitudes de esta persona? Ahora, ¿por qué algunas empresas escogen personas así? Porque ahí inclusive uno podría pensar, ¿esto es una selección o esto fue un mero error? Sí, claro. A veces se escoge porque están muy alineados con los objetivos de la empresa. Entonces tiene la camiseta más puesta que el dueño de la empresa respecto a que no deben robar, no deben hacer esto, pero es la forma. Entonces, por ahí, ¿cómo va seleccionando una empresa? A veces hay quizás una especie de leitmotiv, un objetivo. Mira, lo que voy a decir es responsable que te voy a decir. Sabía que íbamos a tocar este tema porque es un tema social de alto interés y a nosotros nos interesa tocarlo como programa. ¿Sabes con quién conversé? No conversé con empleados, que ya no se llaman empleados, que se llaman colaboradores, de esta empresa, con proveedores de ellos. Entonces me di una vuelta y dije, voy a hablar con los proveedores. ¿Ustedes conocen a estos personajes? Sí, conozco al dueño, estos son los hijos, el que es gerente general es el hijo, me dijo. Es que tú no te puedes imaginar lo prepotente que son hasta con nosotros que vienen a comprarnos. O sea, hay una cultura de la prepotencia, hay una cultura de la arrogancia, de la soberbia. Entonces, cuando yo me doy la vuelta, digo, aquí no solamente hay una complicidad, sino que hay una política de una empresa que seguramente ahora hacen que desconocen esto para limpiarse las manos, Poncio Pilato. Eso es muy, muy típico de nuestra cultura. Y esto tiene que ver con que escogen este tipo de personajes. Y probablemente el Tyson, de alguna manera, no lo estoy justificando, pero para nada, también es víctima. Oye, o sea, vos te caes con la pega, pero aquí me cuidás mis intereses, pues, weón. O sea, o me lo hacís bien o te vais, pues, weón. Y el Tyson, como una persona, finalmente un empleado, también cuida su pega, como la cuidan los otros, y caen en este círculo vicioso de la soberbia, de la prepotencia, que apunta exactamente a lo que estás diciendo tú. Mira, ¿Vamos a conducir?
por el miedo. O sea, no vamos a motivar a la gente por el cariño, por el amor, por el respeto. No. Aquí tú haces esto porque si no te vas y esto te cuesta caro. Es que lo que dice es súper bueno porque en la jefatura a veces hay un estilo de comunicarse y después vas replicando Sí, claro. ese estilo hacia abajo, que es lo mismo que pasa en las familias. Cuando tú ves un niño que es muy agresivo, tú lo primero que tienes que preguntarte cómo es la casa. Sí, claro. Porque muchas veces ese niño genera violencia porque está replicando un modelo que los papás le hacen a él. Entonces, sí, efectivamente tú empiezas a ver que hay organizaciones donde hay una persona que empieza a actuar de una forma y los que son subalternos empiezan a tomar los mismos modos. Sí, claro. O se adaptan a las personas que más o menos están en la misma onda. Entonces, lamentablemente esto pasa en las empresas, pero también pasa, y me ha tocado verlo muchas veces, en las familias. En cómo el comportamiento de la familia, de los hijos, tiene mucho que ver con el comportamiento de los padres en la casa. Son agresivos, son garabateros, se respetan, no se respetan, y de ahí tú vas viendo. Entonces hay una replicación de modelos. No olvidar, solamente culmino con esto, que los países también caen en esto. Sí, claro. No olvidemos a Alemania, no olvidemos un montón de países en el Venezuela. mundo. Bueno, también, que se empieza a replicar y todas las personas son mudas, testigos y también a veces agentes, y cuando se acaba este telón, todos dicen, yo no sé por qué actúa así, poco menos que hubiese sido un autómata poseído por alguien, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero esas son las influencias sociales y son muy poderosas en cómo somos. Nosotros no somos ni buenos ni malos. Si hay un contexto, a veces sacamos la peor parte de nosotros. Claro, lo que pasa es que yo creo que acá hay un... Primero, yo no creo que los dueños no hayan sabido. Yo tampoco creo eso. Porque uno ve que hay una línea de mando, de supervisión, que es toda parecida. Está el Tyson, el Navarrete y la señora Jill. Los tres que encargados de la cocina, de los garzones, de las anfitrionas, tienen un lenguaje parecido, tienen una forma de actuar parecida, tienen una forma de relacionarse con los empleados similar. Esto es todo lo mismo, digamos. Por lo tanto, yo creo que es una política permitida, digamos. Recuerden además que ellos, las víctimas en este caso, empiezan a contar que les cobran los platos rotos, que les cobran las servilletas que se echan a perder, si la comida falta. O sea, trabajan mucho también con el dinero de los propios garzones, con las mismas propinas, ¿no? Las propinas les cobran un porcentaje más alto, se las retienen, ¿no es cierto? Y les van sacando las cuentas de cuántos platos se quebraron, qué cosa falló, qué reclamo hubo, etcétera. Incluso las anfitrionas reclamaban de que no les pagaban en la fecha y les hacían comprarse ropa, zapatos, y las retaban si no venían como ellos querían, pero a la vez ellos no les respondían con el sueldo en la fecha. Entonces se empieza a dar un círculo donde, que acá es donde va mi atrevimiento para que podamos conversarlo, donde, en qué minuto tu colaborador se transforma también, ¿Tu cómplice? ¿no es cierto?, y hablo de los empleados, ¿ah? Tu colaborador, que debería ser, ¿no es cierto?, tu mejor aliado, se transforma para ti también en un explotado más. Entonces, esta persona que te tiene que ayudar, tú la tienes con el sueldo bajo, le retienes las propinas, les cobras todo lo más que puedes, los tienes con miedo, los echas a mansalva porque los despidos son te vas, Te va ahí. ¿no es cierto? Y te vas y chao, y se fue. Y agrégale un par de garabatos más. Claro, pero por eso, entonces, Ah. ¿en qué minuto el atrevimiento, ¿no? Que me pasó cuando vi todo este caso, es como cuando ese papá dice que quiere tanto a su hijo y les pega. ¿Ah? Cuando esa persona que dice que quiere tanto a la gente que trabaja Lo con él y lo insulta. explota y lo insulta. Esas personas que se les va la mano y que está fuera de control y que empieza a victimizar al otro y lo empieza a agredir y a torturar y se transforma ese lugar en una empresa prácticamente donde por la política que hay, por el que se les llama el alma, ¿no? El alma que tiene la empresa, ¿no es cierto? Todos son maltratados, po. Tú llegáis y en vez de trabajar en un ambiente, entráis en ese tema como un niño golpeado, como un niño agredido, como una persona torturada, ¿me entendías, no? Eso lo encuentro súper violento, es como heavy, po. Es súper interesante, Julio César. Estoy pensando en múltiples empresas, estatales y no estatales. Es la política, que ya lo hemos conversado, pero vamos a seguirlo reiterando, porque yo creo que este es el punto de fondo.
que tiene que ver con la política en el sentido de los abusos de poder. Cuando yo veo, aparentemente saliéndome del tema, que son distintos tipos de abusos. Aquí estamos hablando de un abuso de un jefe, tal vez de un empresario, que busca este patrón de conducta de un jefe que le sirve, que le es útil para cuidarle, comillas, sus intereses. Pero tú el abuso lo estás viendo permanentemente, en padres, en madres, en pololos, en esposos, en esposas, en hijos, en políticos que se fijan sus propias rentas, en empresarios, el caso de Osorno, donde se reparten una cifra estratosférica de plata, pero no invierten. O sea, el abuso, o sea, el no buen uso. Entonces, que se traduce en la falta de respeto pero profunda, que yo creo que la palabra ni siquiera alcanza para decir lo que pasa. Porque una cosa es falta de respeto y otra cosa es este nivel de agresión, de violencia, que no solamente daña a la persona que lo está ejerciendo, no solamente daña, en este caso, a la Piccola Italia, sino que daña a un montón de personas que trabajan por necesidad económica y tienen que hipotecar su dignidad. Hijos, esposas, esposos. Estoy pensando en miles de millones de pesos donde se repite este patrón, la violencia. Y yo estoy hablando de que esta violencia, Sergio, genera goce en el otro. Sí. Por eso te meto lo de la familia. O sea, el Tyson hoy día dio una entrevista y como que lloró y que quieren que haga y fue un error. Pero él cuando está haciendo eso está gozando. Hay una cuestión media morbosa, media demencial en todo esto, ¿entendí? Porque todos saben que está malo. ¿Me entendés? ¿No? Todos saben que está mal. O sea, todos los que están ahí viviendo esta escena saben que esto está mal. Esto está fuera de control, se nos fue de las manos, pero hay una... Es nomás, ¿me entendí? Y hay un goce ahí, hay como una... Porque el tipo iba flagelando de lugar en lugar, pues. Sí, claro. Si esa era su pega. Sí. Esa era su pega. Esa era su pega. Acuérdate, se parece un poco a cuando vimos esta empresa de este... Don Hugo. Don Hugo. Misma cosa. Entonces, a mí me da pena por lo siguiente. Yo creo que podemos dividir a los seres humanos en dos grupos, que es algo que tú escribiste en tu libro. Un grupo de personas que quieren fortalecer y sembrar relaciones. Yo te respeto, tú me respetas, creamos algo. Y veo a la gente así, y veo a los animales así, y veo a todo el mundo así. Y hay otro tipo de personas que son irreconciliables, que veo que cómo te puedo sacar a ti. Veo la oportunidad en ti. ¿Qué cosa te puedo extraer a ti en este momento? Y veo así a mi señora, veo a mis amigos, veo a mis empleados, veo a todo el mundo así. Sí, claro. Y esa mentalidad que tiene más rasgos psicopáticos, un psiquiatra que antes les había mencionado en un programa que se llama Lobachevsky, Andrzej Lobachevsky, que tocó ver las cosas terribles en Polonia en la cortina de hierro, en la época soviética, decía, ¿sabes qué? Esta cuestión no es casual. Esta gente tiene una mente distinta y tiene características esta mente. La primera es que es una mente de un camaleón, de una mente simuladora. Siempre voy a mostrar al resto una apariencia de bondad, de que, como lo que tú dices, como el papá respetuoso, el jefe buena onda, pero al mismo tiempo yo siempre te voy a mirar como una cosa que yo tengo que extraer algo de ti. Y lamentablemente hay personas que se reconocen en esto, y esas personas forman grupos, que pueden ser mafias, pueden ser partidos políticos, según este autor, o pueden ser grupos de poder en general. Entonces, como que parece ser que estas personas se reconocen unas a otras, y se dan cuenta de lo que están haciendo sobre los otros porque ven a los otros como un objeto. Pero sería algo irreconciliable. Según este tipo, sería algo cerebral, sería algo con que tú naces con ellos. Que no podrías cambiar a esta gente. Yo te aseguro que estas prácticas las vamos a ver quizás en unos años más en el mismo lugar. Se va a dar de nuevo, es lo más triste. Y va a haber gente que también va a hacer, aceptar estas conductas que no debería. Entonces es un círculo que la humanidad ha tenido desde quizás de la época de los romanos, mucho antes, desde que somos seres humanos, no tengo idea. Incluso me llamó un señor a la radio Bio Bio y hicimos una conversación que a mí me sorprendió tanto, y ya a esta altura es difícil que me sorprendan las cosas, pero me sorprendió tanto, que me dijo que hay empresas, mira lo que me dijo, que buscan un perfil psicológico de trabajador vulnerable para abusarlo. O sea, eso ya habla de un... Esclavo. Claro. Eso ya habla, ¿no es cierto?, de un perfil, de una política, que no es casualidad, ¿me entiendes? Que se forma una organización para abusar de cierta gente. Eso lo encuentro brutal. Mira, que extraordinario que tengamos la oportunidad de conversar esto con la gente que aprovecho a saludar, que de repente en la calle nos saludan, y bueno, es con cariño, y poder tocar estos temas un poquito más en profundidad.
Julio César, lo he dicho algunas veces y lo voy a seguir repitiendo. Yo creo que el tema de futuro no tiene que ver con desarrollo tecnológico, sí, pero no es lo más relevante el tema del calentamiento global. El desafío más grande que tenemos como humanidad es el calentamiento social que tiene que ver con la violencia. Y esta violencia que si bien es cierto es histórica, que se ha arrastrado desde siempre, si basta leer los libros de historia, basta ver cómo fueron las guerras santas, basta ver. Tiene que ver con una historia, pero si no somos capaces de hacer un cambio significativo en nuestras conductas relacionales, aprender a relacionarnos de otra manera, donde la violencia tiene que estar extirpada. No es posible concebir un mundo de futuro viable, sustentable, si nosotros no entendemos que la violencia es lo más anti-inhumano, lo más inhumano que tenemos los humanos. Son todos estos rasgos de violencia que los ejercemos exactamente cuando tenemos poder y buscamos cómo someter al otro. Hoy día lo que se busca son relaciones de complementación, de colaboración, de respeto, que faciliten la calidad de vida de las personas, de las empresas, de los hijos, de los ciudadanos. Pero cada vez nos encontramos a diario y constantemente con la delincuencia que nos respeta, con el patrón que nos respeta, con el trabajador que le respeta y le roban los camarines a sus propios trabajadores. Si el tema hay que abrirlo y hay que ser honesto y hay que ser sincero, el tema de la violencia, la prepotencia, el robo y el abuso es una cosa que está instalada en nuestra cultura y si no somos capaces de cambiarla, no somos viables. El tema es cómo lo trabajamos. Porque yo, mira, la matriz yo la entiendo. La matriz. ¿Cuál es la matriz? La matriz es, tenemos que tener aquí unos personajes que sean un poquito más... el matón del barrio. Que tengan un poquito más de fuerza. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Los restaurantes roban. De hecho, los restaurantes tienen un porcentaje de merma, tienen todo. Uno habla con dueños de restaurantes que pillan que le están sacando la carne poco más en los testículos. O sea, hay millones de anécdotas que quedó. O sea, tampoco no hagamos los tontos. Por supuesto. Entonces, ahí hay un problema. En las cocinas de los restaurantes, en esa parte hay un problema. El tema es cómo tú lo resuelves. Sí, claro. Lo resuelves conversando, generando, ¿no es cierto?, cariño con la empresa, teniendo un buen sueldo para que no se haga, poniendo cámaras, no sé, o contratando matones, que es como... Es la respuesta a lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo resolvemos la parte relacional, claro. ¿no es cierto? ¿Cómo resolvemos? Mira, voy a ser re pesimista en este punto, pero hay un tipo que se llama Sapolsky, Robert, que es un gallo de Stanford. Este tipo estudia monos. ¿Y sabes lo que dice? Sabéis que nosotros como especie tenemos un problema, pero grave. Y el problema grave es la agresión. Somos una especie recontra violenta y nos gusta ser agresivos. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, lo ideal sería hablar desde la corteza, desde la Carta de Derechos Humanos, que yo tengo que tratarte bien y tengo que ser empático. Pero desgraciadamente, primero, porque hay un grupo de personas, minoritario, pero existe un grupo de personas psicopáticas que nunca van a ser así, jamás, nunca. Y hay un montón de otros grupos intermedios que somos nosotros, espero, que tenemos rasgos de violencia. A veces disfrutamos la violencia, Julio. La disfrutamos, somos una especie que disfrutamos ser violentos. Y lamentablemente eso es lo que nos tiene más pringados como especie. Porque normalmente, ¿qué es lo que pasa? Tú a veces justificas la violencia. A veces uno está en un lugar y dice, no, sabes que él se lo merecía. Y eso está mal. ¿Por qué este mamífero, este humano, este animal es violento? Porque tiene que estar genéticamente construido a partir... Por algo somos los que quedamos, pues, ¿o no? Por algo somos los que quedamos. O sea, tenemos que tratar de buscar fórmulas para relacionarnos y no dañarnos, siendo una especie que ha vivido violencia externa, de otros animales, violencia desde la enfermedad, violencia desde el no entender el existencialismo. ¿Me entiendes? Hemos vivido en un mundo, hablo como especie, ¿sí?, donde la violencia o cierta forma de relacionarnos, no con palabras, no racionalmente, ha servido para que la especie continúe. La cosa es cómo, claro, en esta época de la evolución, ¿no es cierto?, nos relacionamos de otra forma, ¿no? Ahora, lo que pasa es que hay un punto clave que Sapolsky toca que otros autores no. Que nosotros tenemos que diferenciar, o nuestra cabeza diferencia a los otros
y a nosotros. Los otros siempre son víctimas de que tenemos que sacarle la mugre. Y los otros pueden ser el empleado respecto a yo, el jefe, el chileno respecto al venezolano, el de la Chile respecto al de la católica. Siempre es el otro. Cuando tú sientes que el otro es un otro y tú le pegas a ese otro, ¿sabes que se libera, por ejemplo, la misma hormona que se libera cuando tú abrazas a alguien? Es decir, cuando en grupo le pegamos a alguien que sentimos que es ajeno a nosotros, nos sentimos bien. Y cuando abrazamos a alguien que sentimos que es nuestro grupo, también nos sentimos bien. Entonces parece que tenemos un defecto de fábrica, que lo que tú dices es completamente correcto. Pero cuando nosotros sentimos que el otro nos está jodiendo, nos está embarrando, el otro es el otro y merecemos pegarle. Y nos sentimos bien haciéndolo. Eso es un problema de especie. Entonces, normalmente cuando tú estás en la empresa, ¿qué piensa Tyson? Yo soy parte del grupo de mi jefe. Entonces, yo me siento bien haciendo esto respecto a los otros, que son estos malvados empleados que yo tengo que sacar de Que la vienen a mugre. robarme. Y los otros, los empleados, dicen, este jefe es un desgraciado, un sádico, y nosotros tenemos que hacer cualquier cosa con tal de hacerle daño. Entonces se forman grupos. Y un poco por lo que no me gusta la lógica marxista, de que estás tú como proletario y estás tú como burgués y tengo que destruirte. Cuando pensamos en esas categorías siempre vamos a terminar mal. Dame un minuto, Julio César, Ya. que a mí me parece un tema, ya me apasiona bastante, y me gustan estos temas. He pasado mi vida estudiando y observando y experimentando. Rousseau, el padre intelectual de la Revolución Francesa, inspirador de grandes intelectuales, entre ellos Karl Marx. Freud, nuestro Freud. ¿Cuál es la tesis de él? Que nosotros los humanos, los Homo sapiens, nacemos buenos, pero la sociedad es la que nos corrompe. Es decir, la tesis de él no es que sea un problema genético, es que es un problema cultural. La sociedad nos corrompe y nos hace malo, pero nosotros genéticamente somos seres buenos. ¿Qué es lo que dice Humberto Maturana? Saludo, Humberto, un gran maestro, con el cual discrepo en algunas cosas. Por ejemplo, en esta. Somos seres amorosos, biológicamente somos seres amorosos. Y vuelve a la tesis de Rousseau. Pero la sociedad, la cultura nos corrompe y nos hace violentos. No, pero Maturana hace una salvedad. A ver. Dice que venimos chipeados, lo estoy traduciendo Ya, fácil. sí, ya, sí, sí. Biológicamente, ¿no es cierto? Para tener un tipo de comportamiento que a lo mejor nunca se gatilla en nuestra vida porque socialmente nos salvamos. Sí, claro, bueno, nos vamos a meter en un tema que, bueno, sí, te lo concedo, te lo concedo. Ya. Ahí es donde está ese es la finta. Po. determinismo biológico ahí tiene y el la muerte de fenómeno escape, Maturana. epigenético. Claro, ese es el fenómeno. O sea, llevémoslo a las drogas. Claro. Pudiste haber sido un alcohólico toda tu vida, pero nunca gatilló en ti que te gustara, fuiste deportista, no conociste esto, y ahí es donde se agarra. Ya. Maturana. Déjame- Pero si probaste la cuestión a los 15, pues ya no tenés, no tenés retorno. Mira. Si está genéticamente... Sí. Déjame terminar, que esto me parece que puede ser una puerta a la conversación. Yo me compré la tesis de Rousseau, de Manuel, me la compré entera. Si vende para entera en cuotas mensuales, pesqué, me hice una mochila, tenía mi barbita, mi pelito largo, medio hippie, y me fui a vivir a la selva del Amazonas a ratificar, esa era mi idea, a la selva del Amazonas, a ratificar este concepto, pero fui a hacer un estudio de campo, porque las cosas hay que observarlas desde la experiencia personal, no desde el escritorio. Y me introduje en la selva, una historia maravillosa, me introduje en la selva a vivir con una tribu de aborígenes que yo era la cuarta persona, comillas, de no su cultura, que podía vivir con ellos. Los dos primeros fueron decapitados, que eran unos misioneros norteamericanos. La segunda era una monja que fue la que me introdujo. Y el cuarto que entró a vivir con ellos fui yo. O sea, te estoy hablando de una tribu absolutamente primitiva, donde no entendía esto de los otros mundos. ¿Cuál fue mi dolor, decepción, pero aprendizaje significativo? Eran tremendamente violentos. El cacique, ese experimento rebate la tesis de Rousseau y de Maturana. Eran tremendamente violentos. El cacique estaba por sobre Dios, para decirlo en términos así exagerados. O sea, él tenía el poder de la vida y de la muerte. Así. Oh, así, porque los tipos se drogaban y toda una historia maravillosa. No quiero denostarlos. Quiero decir cuando los humanos, homos, vivíamos en estado de animales, salvajes. ¿Cómo vivíamos? Ellos vivían en permanente guerra con otras tribus de aborígenes. Me consta, lo vi. Claro, porque tú dices, ¿de dónde nace incluso la sed de justicia?
La sed de ¿Por qué hay cosas que te dan tanta rabia? Que ni siquiera a veces te involucran a ti. Sí, claro. Pero te da rabia, po, ¿no? Si putas, es porque yo creo que no es que tú no seas bueno. Hay algo que corre por nuestra sangre, algo que está en nuestra cabeza, algo que por nuestra evolución, por cómo fuimos, por cómo fuimos construyendo esto que tenemos ahora, que antes no teníamos, pero está en nuestro ser, en nuestro interior, porque somos como somos, ¿me entendió, no? ¿Por qué somos como somos? Nadie frente a una injusticia, un ser humano, se mantiene neutral. Y yo creo que si experimentaran o si se tiene que hacer la experiencia, la gente va a través de su vida, de su historia, todo, pero también de algo que está internamente en los seres humanos que reacciona. Po. Claro, pero altruismo. Pero fíjate que igual disfrutamos la violencia. Por eso vemos a los Avengers, por eso vamos a un partido de fútbol y queremos que sea fuerte. Pero vemos a los Avengers porque sabemos que es mentira. Sí, pero ¿hasta qué punto? Sí, pero el circo romano era verdad. Sí, po, pero bueno, Te conté, ya está, te claro, conté. pero ahí está la evolución. Po. Denme sí. solo un segundo. Yo sé que esto está buenísimo, pero yo sé que usted en la casa a lo mejor tiene un poquito de hambrecita. Todo. Mire yo lo que le voy a regalonear. A ver. Nuevos ingredientes para sorprender tus sentidos y traer nuevas experiencias para tu vida. Llegó Bacon Smokehouse con salsa ahumada de bacon caramelizado. El nuevo sabor de la Signature Collection by McDonald's. Nuevo Bacon Smokehouse. Más que una nueva Signature, una colección de nuevas experiencias. Qué rico, delicioso. Smokehouse de McDonald's, ahí bacon, Smokehouse, pero de la línea Signature. Olvídate de los arquitectos, olvídate de las constructoras. Ten tu casa propia, pero no cualquier casa, una casa premium, innovadora y por sobre todo vanguardista, con la calidad más exclusiva del mercado y una gestión rápida. Visita los modelos de las casas Anaquena, Bahía de los Ríos en www.casasdelorenzo.cl o nuestra casa piloto en Presidente Jorge Alessandro Rodríguez 19679 San Bernardo, lunes a viernes 9-19, fin de semana 10 a 19 horas. Casas de Lorenzo, agéndala por favor. Tu nuevo hogar, mira eso, precioso. Jorge Alessandro Rodríguez 19679 San Bernardo, ruta 5 Sur, salida Calera de Tango, sin arquitectos, sin constructoras, sin crédito hipotecario. ¿Qué soluciona? Casas de Lorenzo va a cambiar tu vida. Uf, esto sí que es necesario, ¿ah? Gaffiter de repente, jardines, servicio de aseo, una reparación eléctrica y no sabes qué hacer para tu hogar. Ingresa a condominiocompra.cl, una plataforma fácil, segura y transparente donde encontrarás todo tipo de servicios y productos para tu edificio, departamento o casa. Seas administrador o residente, cotiza en un solo lugar y descubre más donde elegir. Si eres proveedor, no pierdas tiempo, inscríbete. Condominiocompra.cl, mucho más donde elegir. Condominiocompra.cl es espectacular. Todo en un solo sitio. Condominiocompra.cl. Vamos al corte, volvemos de ver. Solicita tu hora médica en vitaclinic.cl llamando al 562-2828-4400, 562-2828-4400, horario de atención de 8 a 20 horas y sábado hasta las 14 horas. Vitaclinic, salud y belleza en equilibrio. Ahí está Vitaclinic. Oye, pero hemos andado como cañón, ¿eh? Bueno, hablando un poco del abuso de poder, las jerarquías, se entregó el informe hace unos días atrás acerca de los abusos de Renato Poblete, confirmando los jesuitas prácticamente todo lo que se había hablado de él, incluso entregando detalles que son brutales, ¿no? ¿Cuál es el récord de Renato Poblete resumido, ¿no es cierto?, en pocas palabras, según lo dicho por los jesuitas? 22 víctimas de abusos, 4 de ellas menores de edad, con abusos reiterados, 6 relaciones que tuvo en el tiempo
al menos un aborto durante casi 50 años. Podrían haber 20 víctimas más que no fueron contempladas en este informe, pero que también están denunciando. Estamos hablando de una situación impresionante, de una persona que ostenta poder y que Del Campo dice, Cristian Del Campo, que le entrega el informe, el poder del dinero, el poder de las relaciones, el éxito de su gestión pastoral y su gestión en el hogar de Cristo nos nubló, no nos dejó ver quizás. Quizás Poblete no es el Tyson, pero es igualito, de otra forma, ¿no? Un abusador, Mauricio. Oh, este tema es tremendamente interesante y complejo. Primero que nada, decirte que con nuestro amigo Mirko yo concuerdo en algunas cosas. El derrumbe de las instituciones. Piensa tú que de alguna manera Renato Poblete es como el discípulo de Padre Hurtado, que es concebido por la Iglesia Católica como un santo. Le deposita a él de alguna manera su obra para continuarla. Yo encuentro que esto es un derrumbe gigantesco lo que está pasando. Pero qué bueno como sociedad que tengamos la capacidad de asumir estos terremotos con tsunami ideológicos, espirituales, pero también por otro lado la orfandad en que nosotros quedamos a partir del derrumbe de estas instituciones. Son grandes edificios, por decirlo de alguna manera, grandes instituciones que se están derrumbando por dentro. Padre Poblete es un síntoma de la podredumbre que no solamente existe en instituciones como la Iglesia Católica, también lo vimos en los evangélicos, también lo hemos visto, podredumbre donde no todo está podrido, pero de alguna manera hay termita. ¿Sabes qué, Sergio? ¿Cómo pudo abusar tanto tiempo, tantos años, sin que nadie se diera cuenta? ¿Cómo logra tener el respeto de toda la gente hasta su muerte? Un parque, una estatua, que hace poco se sacó la estatua y se le cambió el nombre al parque, pero si estas víctimas no salen a la luz pública, todavía tendría. Es que bueno, yo creo que inevitablemente uno llega a la siguiente conclusión. Había gente que sabía. Sí, esto Volvemos, es imposible que no existan registros del dinero, del aborto. Pero es intocable, pues, Sergio. Es el punto. El contexto ha cambiado. Estamos en una sociedad más madura, quizá para bien, y antes se permitían cosas horribles en toda institución, incluyendo la iglesia. Entonces, efectivamente, los tiempos van cambiando la naturaleza de cómo percibimos las cosas. Y actualmente nosotros no vamos a percibir este tipo de situaciones. Así que, claro, la iglesia, igual que todas las instituciones, tiene el siguiente dilema, de que de cierta manera la naturaleza humana es más compleja que querer poner el cubito en el bueno o el malo, porque también no tenemos que dejar de ver que esta persona también hizo bien. Realmente hizo bien. Pero también parte de su naturaleza humana oscura y también desea, es sádico, etc. Entonces, por ejemplo, eso habla también del derrumbe de la iglesia, hasta la pregunta de si los sacerdotes deben ser célibes. Acuérdense que el nombre célibe no tiene que ver con no sexo, tiene que ver con no casarse. Y que tenía que ver con los bienes de la iglesia. Porque los bienes de la iglesia, lamentablemente, si ellos se casaran, iban a ser propiedad de esa señora y esa familia, y por ende no la de la iglesia iba a iglesia. perder los Sí, bienes claro. a la larga. Sí, claro. Entonces no podían casarse. Claro. Pero quizá como los anglicanos se tiene que permitir, o como las iglesias evangélicas, de que puedan tener familia. Quizá ese es uno de los dilemas. Ahora, otra cosa. Como psicólogo me preocupa un tema completamente impopular. El siguiente. Yo creo en estas víctimas, pero también creo que la manera de poder identificar que un testimonio es real actualmente vale hongo. Lamentablemente digo esto porque hay un montón de casos de abuso. Estos son denuncias, todavía no se ha comprobado. Pero cuando se hace una denuncia, se le crea a la víctima. Pero ¿cuál es el problema? El testimonio humano muchas veces tiene elementos que tú no puedes determinar si tú estás mintiéndome o no. ¿Ya? Te voy a contar un caso de un abogado. Y no quiero con esto, porque yo no soy católico, de hecho, no soy católico, estoy ni ahí con Poblete, pero quiero contar algo de un abogado. Un abogado que es farandulero, que usa un gorro, ¿ya?
él estaba defendiendo a una persona acusada de abuso sexual. Había una colega, una psicóloga, y le preguntaron cuando llegó al estrado, señorita, ¿usted viene a testificar? Sí, ¿qué viene a testificar? La validez del testimonio de esta víctima. Ok, ¿cuántas veces usted ha venido acá? 52 veces. ¿Cuántas veces usted ha dicho que el relato es genuino? 52 veces. Ah, gracias. Claro. Se intentó negar la idea, pero al final tuvo que... Sí, ¿Cómo claro. nosotros podemos reconocer cuando alguien dice algo o cuando algo es mentira? Especialmente cuando han pasado 30, 40 años, como casos de el tipo el de la tele, que era un dramaturgo, ¿te acuerdas? Que también le quedó la escoba, que lo hablamos en un programa, ¿Abreu se llama? Sí, el director. Abreu, montones. Cuando son hace tanto tiempo no tenemos ningún método científico para determinar quién está diciendo la verdad o no, por lo menos desde el punto de vista psicológico. No tenemos. Entonces, a mí me pasa esto. Yo creo que esto es real y hay evidencia. Pero también cómo tenemos que formar académicamente un sistema para poder aprender a identificar un relato. Eso yo no lo sé. Eso a mí me complica, pero sé que salía otro tema. Mira, otro tema, Julio, que Sergio, y la gente lo está viendo, que a mí me parece interesante en esta deformación que tenemos por Sergio de psicólogo, es observar que en la cotidianidad nos toca permanentemente encontrarnos con una persona, hombre, mujer, niño, de esta al menos doble personalidad. Que tiene mire el caso de este señor Poblete. Por un lado, ¿cómo desconocer que tiene que existir seguramente miles de personas que fueron beneficiadas por su obra, por su rol, por su caridad, que tiene que ver con la pobreza, con lo vulnerable? Miles de personas, me imagino que habrá miles de personas que, comillas, fueron beneficiadas. Y hay otro grupo que fue abusada. O sea, míralo de afuera. Este mismo personaje, por un lado, estiraba la mano para pedirle a los más ricos que pasaran plata para ayudar a estas instituciones que tienen que ver con los pobres económicamente. Pero por la otra mano, acariciaba genitales y otras cosas, mujer, parece que tenía que ver con las mujeres, en este caso no era hombre, pero con niños. O sea, esta doble personalidad, que no es una cosa tan rara en el mundo de la psicología. Cómo una persona, y en la historia de la humanidad, podemos observar a Hitler jugando con su perro pastor alemán, con su señora en la terraza, un tierno, o con sus nietos, grandes perversos, tienen esta doble personalidad, que son psicópatas en la mitad del día y son amorosos sí. la otra mitad del día. Ahora, pero la pregunta de aquí va a tener un problema, pero, oye, el hogar de Cristo, ¿por qué el hogar de Cristo esto, no? ¿Cierto? Sí. Okay. Sí. Veamos varias cosas. Primero, los curas están entrenados en psicología. Los sacerdotes, dentro de su entrenamiento, hay un tema de esto. ¿Cómo nadie lo detectó? Pensemos también de que el jefe en este momento del Hogar de Cristo, el señor Baranda, Benito, es colega nuestro. Es colega. Entonces yo quiero ir a la siguiente crítica. No quiero criticarlos a ellos. Quiero decir que nosotros no tenemos métodos de detección respecto a quién es psicópata. Nosotros cuando vemos algo después de los acontecimientos decimos, oh, si este gallo era malo, era psicópata, era doble personalidad. Pero en este momento no tenemos ningún método bueno de diagnóstico antes de detectar quién es esa persona que es tan mala. Claro, es que lo que pasa es que yo creo que son dos cosas distintas, porque una cosa es no saber cómo ver y otra cosa es no querer ver. Es que también es el problema que nosotros entonces aquí con el cura estamos frente a otra cosa. Estamos frente a lo que nos pasa cuando alguien con poder, ¿no es cierto? Alguien con relaciones, con redes, con dinero, ¿no es cierto?, hace algo malo y hay una cantidad de personas abajo, ¿no es cierto?, una cantidad importante de personas que se hacen los tontos. Pero si no quiero ver... Que se hacen los locos. Está bien, pero si no quiero ver, entonces tácitamente tengo los mismos rasgos que esa persona. Mira, quiero ir un poco ¿Me más entiendes? allá. ¿Puede ser? Porque si yo acepto la maldad de esa forma y la veo y soy capaz de hacer la vista gorda, en parte tengo los mismos rasgos. Mira, pues. quiero ser más condescendiente. Te quiero decir que yo creo que hay gente que no puede ver. Mira para dónde estoy mirando. Cuando tú tienes una ideología, cristianismo, comunismo, fascismo, cuando tú tienes una ideología, lo que te pasa a ti, a muchos, que lo puedes observar,
es que dejan de ver la realidad, porque ya tienen instalado como una matriz, como un lente. Entonces pasan fenómenos como este senador, ¿cómo se llama?, que va a Venezuela a dictar cátedra sobre humanismo delante de ¿Navarro? Maduro, Navarro. Y digo, este es tonto, es parte de la mafia. Y yo digo la convicción, este gallo no es capaz de ver. No es capaz de ver la realidad de lo que realmente está pasando. Probablemente, cuando tú tienes una ideología, un pensamiento, probablemente, estoy pensando, la gente que estaba cerca de Renato Poblete, a lo mejor algo olfateaba, porque nadie es tan imbécil todo el día. No. Pero su ideología le impedía ver la realidad y era tan intocable. Este señor camino a la santidad también, me imagino, o algo así, que el ícono máximo del poder dentro de la iglesia. No era posible verlo. ¿Cómo? Porque si no, ¿cómo yo pienso que tanto cómplice activo o pasivo, que sabe lo que estaba haciendo, nunca denunció? Y por otro lado salían en la tele o donde sea dictando cátedras sobre moralidad y ética. Sí. Pero ¿cómo tanto llego a sospechar de que algo de lo que yo estoy diciendo hay? No somos capaces de ver. A veces por estar tan enamorados, a veces por estar tan ideologizados, a veces no somos capaces de ver O la porque no realidad nos conviene, desnudamente. No nos conviene. O porque les conviene, po, porque es cómodo. Po. Porque es cómodo, porque finalmente, si tú denuncias al líder de todo ese imperio, el imperio cae. Po. Buena. Y caen todas las redes de contacto y todas las fotos con los presidentes y las fotos con los dueños de los diarios. Porque el gallo pasó la vida haciéndose el bueno. Po. Exacto. Pero era cosa de estar con él un rato para saber que no era tan bueno. O sea, de verdad que yo no creo, en el caso de Poblete no creo en nadie. O sea, Chuta. a mí me bastó estar con él 30 minutos para saber la clase de tipo que era. Ya, eso es 30, interesante. 30 Esa es buena. minutos. Claro, yo fui en una posición de confrontación. Porque nosotros habíamos hecho en La Nación Domingo el reportaje de que el hogar de, la funeraria del La Hogar Plata, de Cristo la funeraria. no era del Hogar de Cristo, era de una Me acuerdo transnacional gringa. perfectamente. Extraordinario reportaje. Entonces, la Claudia Molina había hecho el reportaje, todavía a mí me tocó ir a sacar la contracuña. Me tocó ir a hablar con él y decirle, oiga, Claro. la opinión pública, cuando una señora, un señor en Maipú, en la Florida, compra funeraria Hogar de Cristo, no sabe que es de una transnacional gringa, cree que le está aportando a usted, Claro. falta información, no está... Bueno, o sea, me atendió, me recibió tomándome mis dos manos y dándome una bendición, y a los 25 minutos me quería pegar. Me mandó al demonio, que me iba a ir al infierno, que no iba a tener más pega. Claro, desenmascarando. Que no iba a tener más pega, porque él conocía a todo Claro. el mundo, que cuando me fuera de ese diario él conocía a todos los directores de los diarios, Chantaje, de amenaza. de la televisión, del mundo importante, que el Hogar de Cristo era la institución con más credibilidad del... Un Tyson. Fue un Tyson. O sea, y además no era nada suavecito, era bien machito. No era nada, porque si yo creo que tiene 10 años menos y Te enfrenta me a golpe. se agarra a golpes conmigo. O sea, mira, claro. él era un persona. Entonces, Un soberbio prepotente. o sea, tú decís, oye, resulta que a la mínima confrontación periodística, al mínimo tema, 30 minutos y otra gente que convive con él todo el tiempo. Sí, claro. Porque resulta que Marcela Aranda no dice que tuvo una relación, no, dice que la violaba. Dice que veía como otros la violaban. Y que producto de esas violaciones, que él seguramente pagaba a otras personas para que la violaran, o hacía fiestas, orgías múltiples para que violaran a su pareja, producto de eso hubo aborto. O sea, no estamos hablando de un curita que se fue por el camino y dijo, oye, voy a tener una familia y voy a tenerla acá, porque como muchos curas han tenido familia, no, los curas de pueblo. A todos los curas de pueblo hace 30 Cura años atrás del pueblo. los papás contaban que tenían su familia, claro. Sí, que claro. estaba ese chiste, ¿no? Sí, claro. ¿Ah? Sí. Los que no son hijos le dicen padre y los que son hijos le dicen tío cuando llegan a la casa, ¿no? Sí, bueno. Ah, No la había escuchado, está buena, sí. en los pueblos, Sí, por los el sur y pueblos, todos sí. lados. Pero tenían su familia y la gente sabía que el cura tenía su familia. Y era un tipo bueno con su familia, Claro. bueno con su hijo, bueno con su señora. Pero aquí no estamos frente a ese fenómeno, po.
Estamos frente a un tipo que era un tipo, un abusador, un violentador, un violador, un tipo que ejercía una violencia sexual y psicológica. O sea, no estamos hablando de un tipo que dice, oye, se salió del ring Claro. y acá y tenía Claro. su familia. Ahora cuida al pueblo. No, Entonces, no puedo creer, ahí es donde estoy, Sergio, y vuelvo a ti, no puedo creer que la gente conviviendo con él años no haya sabido de la calaña que era. Entonces yo creo que qué cómodo es, qué cobardes somos los seres humanos cuando a veces que nos quedamos callados por conveniencia, porque puta, si esto se derrumba nos quedamos todos sin pega, porque si esto cae, ¿cómo lo paramos? Porque la iglesia hay que cuidarla. Sí, claro. O sea, porque nos sirve a todos. yo siento que hay mucho de eso acá. Y eso me da mucha pena. Porque es casi tan grave, Sí. ¿no es cierto?, como todos los abusos. Porque también forma parte de la naturaleza humana, po. La acomodada. Exacto. Entonces, por ejemplo, este polaco Lobachevsky lo vio en su lado, después se fue a Estados Unidos y le pasó lo mismo y no le permitían publicar. Entonces, ¿qué decía? Hay instituciones básicas donde están estos antisociales. La mafia. Cualquier tipo de mafia. Secundaria. Una institución que parecía buena y que es contaminada por estas garrapatas. Que buscan el poder y buscan llegar a esa posición para satisfacerse a sí mismos y siempre van a ser así, no hay caso. Entonces, esas instituciones pueden ser las iglesias, pueden ser los partidos políticos, pueden ser las instituciones militares, cualquiera, una empresa, como hablamos. Ahora, el temita ahí es el siguiente. Existen los psicópatas esenciales y existen los seguidores. Y los seguidores son un montón de gente y hay una minoría en la población, El séquito de parásitos. el también. séquito de parásitos, existe una minoría en la población que realmente siempre se va a parar frente a una injusticia grave y va a hacer algo al respecto, aunque pierda haciendo eso, aunque vaya en contra de todas las normas, inclusive de su beneficio personal, pero un porcentaje menor de la población. Entonces, dos cosas. Primero, nosotros aquí ejercemos siempre la teoría del personaje lerdo. ¿La han escuchado? No. Esa teoría es que tú ves una película y cuando un personaje es muy estúpido haciendo algo, a veces tú te das cuenta que es porque el autor es la única manera de poder seguir la historia adelante. Entonces la única manera que nosotros nos podemos graficar esto es pensar que son todos idiotas y que nadie nunca pudo ver nada. Pero obviamente eso es absurdo. Como tú dijiste, si en media hora te diste cuenta que esta persona era psicopática, por decir de alguna forma, probablemente el resto también lo vio. Pero no quiere verlo porque no le conviene. Pero bancarse eso es tan siniestro y tendría que caer tantas cabezas que preferimos creer que son todos tontos, incapaces, que no vieron. Y de cierta manera eso tiene que ver con una idea de Milgram, un tipo que hablaba de la obediencia a la autoridad, que hizo un experimento después de la época del nazismo en Estados Unidos y dijo, ¿sabes qué? Voy a inventar una cámara donde tú vas a estar sentado ahí, yo te voy a dar unos golpes de corriente, cada vez que tú te equivoques en algo, yo te ordeno como experimentador a que aprietes ese botón y finalmente llegues a un punto donde tú electrocutas y matas al otro. Todo, por supuesto, un actor ahí. Sí, claro. El 80% de las personas fue capaz de pegar la descarga letal y eran personas normales. Porque querían justificar de que muchas veces los abusos que han ocurrido en todos los gobiernos, las personas que han disparado y han aceptado y han obedecido, no se han cuestionado hacerle daño a otro ser humano porque seguían órdenes, porque era parte de la institución. Y la mayoría de los seres humanos lamentablemente se comportarían así.